Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición para nosotros estar aquí en la casa del Señor y a través de los medios de comunicación en sus hogares. Damos gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de esos medios. Gloria a Dios. Estamos en tiempos muy hermosos. Le voy a decir por qué. Hay caos por todo lado. Hay problemas aquí, problemas allá. Pero es una indicación de que estamos aproximándonos, al menos aproximándonos, ¿verdad? Yo no digo que ya el Señor viene mañana, pero estamos aproximándonos cada día más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y allá en Costa Rica saben que yo siempre les dije, ya sea que usted se muera o que Él venga, cada minuto que pasa usted está más cerca de encontrarse con Él. Y lo digo porque es importante que usted sepa eso. Si usted vive como que, bueno, ¿verdad? Me arrepiento antes de que Jesús venga, puede que usted se haya encontrado así un poquito fuera de lugar. No quiero decir que Dios lo va a mandar a ningún lado, al infierno, pero puede que tenga que pasar por alguna situación que usted no quiere pasar. La tribulación, por ejemplo, ¿ve? Usted es salvo, pero va a tener que pagar un precio. Cuando el precio se paga aquí, cuando nosotros, sí, la carne no quiere venir a la iglesia. La carne no quiere venir a la iglesia. Yo que soy pastor, me levanto en la mañana y yo no quiero venir. Tengo que decirle a la carne, tenemos que ir. Tengo que obligar esta carne, ¿verdad? A mi alma y a mi cuerpo, a que, let's go, hay que ir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pablo mismo dice, yo disciplino mi cuerpo. Yo disciplino mi cuerpo para que él haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que el cuerpo tiene que hacer? Traerme a la iglesia, porque este es mi vehículo. ¿Sí o no? Este es mi vehículo por medio del cual yo me muevo a través de la naturaleza, aquí en el mundo natural. Entonces yo tengo que disciplinar este cuerpo y decirle, te levantas, te bañas y nos vamos, que hay que ir a la iglesia, gloria a Dios. Y aunque el alma, ¿verdad? No la mente, acuérdese que ese es un error que se ha cometido, donde confunden el alma con la mente. Ya les he dicho, el alma consta de 3 partes. ¿Aló? 3 partes. Las emociones, la voluntad y la mente. La mente no es todo el alma, es parte del alma. No voy a entrar en eso ahorita, pero se lo digo ¿por qué? Porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que vivir por fe. ¿Sí? Fe. Y créalo o no, también hay 2 tipos de fe. Le dije que hay una verdad relativa y una verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La palabra de Dios. No hay otra verdad más absoluta que la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué yo sé eso. Porque Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Y si el Señor lo dijo, entonces esa es la verdad. Y todo lo que es fuera de la palabra no es verdad. Punto. Así establecemos en lo espiritual cómo son las cosas. Ya hemos hablado un poco de cómo es el ser humano. El ser humano consta de 3 partes. Ayer que estaba en la reunión con los americanos, uno de ellos me comenzó diciendo, es que el alma, el cuerpo y el espíritu, le digo, estás totalmente equivocado en el orden de los factores, mi amado. El orden de los factores, de acuerdo a la palabra, es número 1, tu espíritu, luego tu alma y luego tu cuerpo. Tu espíritu es la parte más importante de tu ser. Eres un ser, no eres un alma, no eres un puerco, no eres un cuerpo, aunque tal vez se comporte como un puerco. ¿Ah? Gloria a Dios. Pero eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Gloria a Dios. El espíritu se alimenta de la palabra de Dios, el cuerpo se alimenta de comida, alimento, y el alma se alimenta de conocimiento. ¿Sí o no? Por supuesto. Se alimenta de conocimiento. Algunos alimentan su voluntad erróneamente escuchando mensajes equivocados
que nada que ver con la palabra, entonces le dan más poder a su voluntad y Dios no puede ejercer su voluntad en la vida de ellos porque su voluntad es más grande que la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no es que sea así, sino que Dios no impone su voluntad a nadie. ¿Me estás escuchando? Si usted se quiere morir, Dios le dice, muérase. Yo no voy a imponer mi voluntad sobre tu vida. Te doy libre albedrío, ¿verdad? Eres tú el que decide si me entregas tu voluntad para que yo pueda hacer mi voluntad en tu vida. Y te garantizo que mi voluntad para tu vida es mejor que tu propia voluntad para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Garantizado. Garantizado. Porque usted mismo no sabe ni cómo cuidarse. Le tuvieron que enseñar desde niño cómo limpiarse el rabo. ¿Por qué? Porque había que aprender, ¿sí o no? Usted no nació aprendido. Entonces muchas de las cosas que usted ha aprendido quizás fueron erróneas. Y eso hay que desaprenderlo para aprender las nuevas cosas. Le estaba yo explicando a Alex en la oficina. Hay conocimiento y hay sabiduría. ¿Sí? En inglés, knowledge, wisdom. Knowledge, wisdom. Knowledge viene de la palabra know, to know, saber, know. ¿Ve? Wisdom es espiritual. Knowledge es sensorial, natural. Conocimiento es natural, sabiduría es espiritual. Mi trabajo como pastor es llevarlos a ustedes a la sabiduría. Yo no soy profesor universitario para darles conocimiento de ningún tipo. ¿Me están escuchando? Cuando usted viene a la iglesia, mi trabajo es darles a ustedes la palabra de Dios, que es la que trae sabiduría. ¿Me estás escuchando? Y ella es la verdad absoluta, no hay otra verdad. Algunos podrán enseñar muchas cosas y son muy, muy educados. Yo conozco predicadores que, caramba, lo dejan a uno impresionado del conocimiento que tienen. Pero el conocimiento no me da vida, a mí no me da vida eterna. Sabiduría de Dios me da vida eterna, la palabra me da vida. ¿No dijo Jesús, tus palabras son espíritu y son vida? Zoe. Conocimiento, yo puedo ir y aprendo a cómo conducir un vehículo y entonces tengo conocimiento de cómo conducir ese vehículo. Para moverme en lo natural yo requiero de conocimiento en lo natural. Para moverme en lo espiritual, ¿qué necesito entonces? Sabiduría, wisdom. Wisdom, sabiduría. La Biblia dice en inglés, my people perish for lack of wisdom. Mi pueblo perece por falta de, en algunas traducciones mal traducido, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es sabiduría, porque no conocen a Dios. Conocer a Dios es tener sabiduría. Hay algunos que conocen a Dios o conocen de Dios intelectualmente a base de un conocimiento sensorial, algo que ha estudiado. Sí, yo estudié la Biblia a la edad de 15 años, cuando era luterano, ¿verdad? Yo me crié en la iglesia luterana, y de nada me sirvió, seguía siendo el mismo puerco, el mismo pecador, no me cambió la vida. Mi vida cambió hasta que el conocimiento de la palabra, cuando yo oí el mensaje de Jesús, ¿verdad? Según Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que a cada uno le fue dada la medida, diga conmigo, la medida de la fe. No una medida, sino la medida de la fe. A todos los que han escuchado el mensaje de Cristo Jesús, se les dio la medida de la fe. ¿De qué tamaño es esa medida? Solo Dios sabe. Pero podemos hacer un poco de imaginación, o usar un poco la imaginación cuando Jesús le dice, si tuvieras fe tan pequeña, aunque fuera como el grano de una mostaza. ¿Me estás escuchando? Escúcheme porque esto es muy importante. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Alguna vez usted ha visto un grano de mostaza? Es diminuto, es bien pequeño. Pero en lo espiritual,
La fe del tamaño en lo natural de un grano de mostaza es poderosa hasta para decirle a un monte, quítate y échate en el mar o apártate. ¿Ve? ¿Por qué le digo todo esto ahorita? Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente, también del griego, pues en el evangelio dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escúcheme, el justo por la fe vivirá. La fe es espiritual, ¿me escuchas? Aunque hay una fe natural, una fe sensorial, una fe humana. Le voy a dar un ejemplo. Yo le digo a Nelly, mañana lo voy a ir a visitar, me gustaría que me hicieras un tamal tico, ¿verdad? Porque a mí me gusta. Pues ella va y compra todo lo que ocupa para hacer el tamal tico, porque el pastor Tom le dijo: voy a llegar. Bueno, ¿qué garantías hay de que yo voy a llegar? Aunque me guste tanto el tamal, no hay garantías de que yo voy a llegar. Pero ella le dice a Alex, el pastor va a venir y quiere un tamal. Ya está hablando de algo que yo le dije que está en lo natural. ¿Me estás escuchando? Como por ejemplo, también tú puedes ir y aplicas por un trabajo en un lugar, y en el trabajo te dicen: sí, lo recibimos, venga tal día y empieza a trabajar. ¿Qué garantías hay que usted va a tener ese trabajo? ¿Ve? Esa es una fe humana, fe sensorial. ¿Ve? Pero la fe de Dios es espiritual. Ahora, la fe que viene de Dios no puede cambiar, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Solo que Él prometió ayer, lo mantiene hoy y lo mantiene mañana. ¿Me estás escuchando? El problema que el ser humano tiene es que ha vivido toda una vida basando su vida en fe humana. Y en la fe humana lo han traicionado, lo han engañado, le han mentido. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Llega el conquistador y se conquista a la chiquilla, le dice: te prometo la luna y las estrellas. Ah, no, eso es en Guatemala. Y a la hora de la hora no le da nada. ¿Sí? Y deja a la pobre persona, pues, ¿verdad? Decepcionada. Entonces, a través de la vida, nosotros hemos aprendido una fe errónea. ¿Me estás escuchando? Una fe que se basa en los sentidos, en lo natural. ¿Ve? Pero la fe de Dios es espiritual, es una fe viva. Por eso dice que el justo va a vivir por la fe. ¿Me estás escuchando? El justo va a vivir por la fe. Ahora, no estoy diciendo que simplemente usted va a vivir por la fe y no va a comer, ¿verdad? Algunos dicen: yo no voy al doctor porque yo tengo la fe que Dios me va a sanar. Número uno, y ahí cometieron el error de decir: el Señor me va a sanar. Yo tengo fe que el Señor me va a sanar. Eso no es fe, eso es basura, eso es esperanza. Yo espero que Dios me va a sanar, es una esperanza. I hope, espero. Sí, eso no es fe. ¿Me están escuchando? En el inglés, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo dice muy bonito. Me gusta más en inglés que en español. Porque en inglés dice: now then, now. ¿Qué es now en español? Ahora. Ahora pues, la fe es. Ahora es la fe. La fe es hoy, ahora. No ayer, ahora. ¿Sí? Ya la fe de ayer ya pasó.
Ya no ocupo fe porque lo que yo estaba esperanzado de recibir y lo recibí por fe, ya no lo tengo que aplicar fe para recibirlo, ya lo tengo. ¿Sí? La fe es la que hace que las cosas que yo espero entren en el realmo de la realidad humana, de lo natural. Vamos a ir poco a poco. Yo sé que eso no es así, ya lo han oído anteriormente, pero tienen que ver el por qué se lo estoy mencionando. Gálatas 3:11 también dice, y por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Justo por la fe vivirá. También eso está en Habacuc. Hay 4 escrituras donde se menciona que el justo tiene que vivir por la fe. ¿Ve? Y hay un versículo que se ha aplicado tan erróneamente por pastores legalistas, predicadores legalistas, iglesias legalistas, que es Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me está escuchando? Sin fe es imposible agradar a Dios, y sí está escrito. Pero la manera que lo han presentado a la gente es como decir, porque no tienes fe, Dios te va a menospreciar. ¿Me está escuchando? Y Dios no menosprecia a ninguno, somos hijos de Él. Yo tengo un hijo mío que de vez en cuando hace algo que no me cae bien, ¿verdad? Entonces no me agrada lo que hace, pero lo sigo amando con todo mi corazón. Y porque hizo algo malo, no lo voy a menospreciar ni lo voy a hacer a un lado. ¿Me estás escuchando? Sí, Dios quisiera vernos a nosotros vivir por la fe. ¿Sí? Le agradaría al corazón de Dios ver que sus hijos, obedientemente, porque Él dice, yo no quiero sacrificios, quiero ¿qué? Obediencia, ¿verdad? Que fuéramos obedientes y entonces viviéramos por fe. Hay personas que se han alcanzado a vivir estrictamente por fe. Y yo conozco de algunos. Kenneth Hagin era uno que a la edad de 16 años, él era enfermo, paralítico en la cama. Pero él aprendió la palabra de fe. ¿Sí? Fue sanado y desde que fue sanado prosiguió en la palabra de fe, estudiando más la palabra y estudiando más la palabra y estudiando más la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces él comprendió eso, la fe viene por oír, ¿sí? Por eso yo recomiendo lea la palabra de Dios en voz alta, porque entonces usted mismo se está predicando. ¿Ve? Entonces, desde esa vez que él fue sanado, nunca más en su vida sufrió ni un solo dolor de cabeza. ¿Sí? Y yo lo creo. Yo creo que es posible, porque la Biblia lo dice, que es posible vivir por la fe. Si no, Dios no me pediría a mí que viva por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Sí? Mi mundo espiritual no es un mundo limitado como el mundo natural. Mi mundo espiritual es eterno, es amplio como Dios es. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la palabra de Dios habla de algo, esa palabra es eterna y es infinita. ¿Me estás escuchando? Y si la Biblia dice que voy a vivir por fe, quiere decir que yo puedo vivir por fe. Es más, Dios no me puede reclamar a mí, escúcheme, que yo viva por fe si no hay una manera por la cual yo pueda obtener fe. ¿Aló? Es como que yo le diga a un empleado ahí en la construcción, vaya y escárbeme una zanja de aquí para allá, y no le doy una pala o un pico o una herramienta para hacer la zanja que le estoy pidiendo. ¿Sí me estás oyendo? No lo va a hacer con las manos. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo sucede con Dios. Si Dios me dice a mí que yo tengo que vivir por fe y que sin fe, pues no es que Él se desagrada de mí. ¿Ve? Es que le golpea su corazón de Él,
Porque Él sabe lo que vivir por fe significa y lo que puede hacer en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Así es como es. Gloria a Dios. Así es como es. Dice la palabra de Dios, Romanos 12:3, que a cada uno le fue dada la medida de la fe. Algunos dicen una medida. No, Dios no te da a ti una y a otro le da otra. No, solo hay una medida de la fe. ¿Me estás escuchando? Solamente está la medida de la fe, que es el mensaje cuando tú recibes a Cristo Jesús. Esa es la primera fe que recibes porque oíste la palabra y la recibiste en tu corazón, la semilla de la palabra, que es la semilla de la palabra de vida, entra a tu corazón y produce el fruto, que es tu confesión por la boca, cuando crees en tu corazón y eres salvo. ¿Sí o no? Pero ahí es donde viene ya tu responsabilidad. ¿Me estás escuchando? Se te fue dada la medida, pero es la medida inicial que todos reciben. La misma medida, todos la reciben cuando reciben a Cristo. ¿Qué haces tú con esa medida? Es problema tuyo. Eso es responsabilidad tuya, no de Dios. ¿Me estás escuchando? Y ahí ya Dios no tiene que hacer más, ya Él cumplió. La Biblia dice que Jesús resucitó, le fue dado un nombre que está sobre todo nombre, le fue dado todo el honor y toda la gloria, y fue y se sentó a la diestra del Padre, lo que implica ya mi trabajo está terminado. Aquí comienza tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dios no me puede decir a mí que yo tengo que vivir por fe si Él no me da los medios a mí, por medio de los cuales yo puedo recibir fe, para poder vivir por la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vas donde el doctor te dice, tómate estas pastillas o lo que sea y esto te va a ayudar a componerte, papá. Le garantizo que usted no se toma una y bota el tarro y no le hace. No, si está preocupado por su salud, usted se toma todo el medicamento que el doctor le dice, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Por qué le hace caso al doctor humano y no le hace caso al doctor Jesús? El doctor Jesús dice, la fe, hijo mío, la fe viene por oír mi palabra. La fe viene por oír mi palabra. Claro, hay otras cosas que se requieren para poder vivir en fe. Ya yo les había dicho anteriormente, la fe viene por oír, pero hay que meditar en lo que oí y hay que actuar. ¿Sí o no? La fe sin obras está inactiva, inoperante. Entonces, si tú no obras, tú no estás viviendo en fe. ¿Aló? ¿Eh? Aquí es donde viene el otro problema. Tú eres un ser humano que es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Pues el alma, que es mentirosa, ¿verdad? Ahí es donde está la naturaleza pecaminosa de nosotros. Y lo dije una vez, que está en el alma, no está en mi cuerpo. Prueba está que si yo voy a un doctor o a un hospital, me inyectan algo para dormir por una semana, 2 semanas, yo no salgo a robar, no salgo a fornicar, no puedo mentir. ¿Por qué? Porque estoy dormido. En el momento que me despierto, ahí comienzo ya a maquinar el montón de basura, porque la mente es así, ¿sí o no? Especialmente si yo alimento la mente con basura, ¿verdad? Había un dicho cuando inventaron las computadoras: basura entra, basura sale. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que no entre basura aquí? Dios no va a estar a la par tuya, hijito, no mires eso. Aunque sí está, el Espíritu Santo te dice, no hagas eso, no mires eso, no digas eso.
Pero el alma la tienen tan bien alimentada, que su espíritu, aunque grita adentro, que no haga tal cosa, el alma le dice, hazte a un lado, no es nada. ¿Verdad? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de tomar control del alma y el cuerpo? Para eso se requiere fe. Fe es ¿qué podríamos decir? El instrumento. Fe es el motor que mueve todas las cosas en el universo. ¿Me estás escuchando? La misma Biblia dice que por la fe comprendemos que todo lo que fue formado por la palabra. Por la fe. Dios es fe. No es que Dios tiene fe, es que Él es fe. Hermano, ¿usted cómo puede decir eso? Sí, en Marcos 11, 22, 23, Jesús le dijo a sus discípulos, en una traducción dice, tengan fe en Dios, aunque la verdadera traducción dice, tengan la fe de Dios. Entonces, ¿de quién es la fe? La fe es de Dios. Entonces, Dios es fe, así como Dios es amor. ¿Ve? Dios es amor, Dios es fe. Lo que pasa es que esta mente mía, esta alma mía, rehúsa recibir eso porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y tienen que ser discernidas por el Espíritu. No pueden ser discernidas ni comprendidas por esta cabezota. Usted puede obtener mucho conocimiento de muchas cosas. Vea, la misma Biblia dice que los demonios creen en Dios, pero siguen siendo demonios, ¿sí o no? El diablo le citó la Biblia a Jesucristo en el desierto y sigue siendo el mismo diablo. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. Todavía no he podido llegar a la mujer del flujo de sangre y tengo que llegar ahí porque es muy importante, ¿sí? En la Biblia habla de un hombre, por ejemplo, un soldado romano, ¿verdad? ¿De qué rango era el soldado? Era un centurión, ¿verdad? Llegó el centurión a buscar a Jesucristo. No lo llegó a buscar simplemente porque se le ocurrió. No, él en algún momento oyó de Jesucristo. Porque para que él tuviera la fe de venir a buscar a Jesucristo, tiene que haber oído de Jesucristo. ¿Me estás escuchando? Porque ahí es donde está la medida de la fe al escuchar la palabra. Él tiene que haber escuchado de la palabra que es Jesús. Entonces vino donde Jesús y le dice, Señor, mi siervo está que muere allá en mi rancho, ¿verdad? Y Jesús le dijo, vámonos, let's go. Como buen pastor, como buen amante, le dijo, vamos, yo voy contigo y lo vamos a sanar. Y el centurión le dijo, no, Señor, no es necesario que tú vayas. Solamente di la palabra. Gloria a Dios. ¿Cómo quisiera yo que muchos cristianos fuera así? Pastor, no tiene que venir hasta mi casa a orar, nada más diga la palabra. Porque si el pastor no va a visitarles, entonces ya el pastor no está cumpliendo con su trabajo. ¿Ve? Pero el centurión le dice, Señor, solamente envía tu palabra. Y Jesús se quedó sorprendido. Y le dijo a la gente, yo no he visto fe tan grande en todo Israel. Los israelitas han tenido la palabra por años. Por más de 2000 años para entonces, creo yo, porque, ¿sí o no? Y la tenían, pero no tenían fe. ¿Cuántos dicen amén? Y viene este romano que oyó de Jesús, pero no fue solo eso. Él dice, yo soy hombre de autoridad, conozco la autoridad, veo la autoridad en ti. Aleluya. Y la reconozco. Muchos cristianos no hacen eso, no reconoce la autoridad de Jesús. Aleluya.
Y esperan que Jesús haga cosas en sus vidas como si Él fuera un peón, un sirviente. Y no es así, señores. Él es la autoridad suprema del universo. ¿Sí o no? Él es la autoridad única. A Él le fue dado el nombre que está sobre todo nombre. A nadie más le fue dado el nombre que está sobre todo nombre. Cuando usted viene a Jesús, no venga a Jesús como si Él fuera su sirviente. Tú eres su sirviente de Él. Tú eres el esclavo de Él porque Él te compró a ti con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces este soldado le dice a Jesús, este centurión, solamente envía la palabra. Y en ese instante, cuando Jesús soltó la palabra, en ese preciso instante, el hombre fue sano. Gloria a Dios. ¿Ve? Jesús lo reconoce, dice, yo no he visto fe tan grande en todo Israel. Ahora la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta Jesús que él tenía fe? El hombre le habló y le dijo, no es necesario que tú vayas, solamente di la palabra. Y también fue a la persona adecuada. No fue a ninguno de sus discípulos, fue directamente al maestro. Hoy en día nosotros no tenemos que ir al maestro, él ya lo dijo. Hasta hoy nada le habéis pedido a mi Padre. De ahora en adelante, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, ¿ve? Ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa. Mientras Jesús estaba aquí, podían pedirle a Él. Hoy se le pide al Padre en el nombre del que tiene el único nombre que está sobre todo nombre. Aleluya. Y aquí es donde usted tiene que aplicar fe, porque si usted pide una vez algo en el nombre de Jesús y mañana vuelve a pedir lo mismo en el nombre de Jesús, usted nunca aplicó fe. La Biblia dice que con el corazón se cree, y con la boca se confiesa. Si yo oro hoy por algo, y lo digo con mi boca, pero mañana lo repito, ¿qué estoy haciendo con lo que hice la vez pasada? No lo creí. Lo anulé. No lo estoy creyendo. Y entonces no viene la respuesta hasta que finalmente yo decida, sí, voy a creer. Sí, yo creo. ¿Ve? Había una mujer a la que vamos a ir ahorita, que ella se dijo a sí misma, escúcheme, me explico, nadie más le dijo, ella oyó de Jesús, tenía un problema del flujo de sangre, pero ella oyó de Jesús y se dijo a sí misma, si yo tan solo tocare el borde de su manto, ¿qué fue lo que hizo esa mujer? Hizo una confesión, una determinación en su vida. Y le cuento, no le fue fácil llegar donde estaba el maestro, porque ella estaba sangrando, tenía el flujo de sangre, y en aquellos tiempos no habían toallas sanitarias con desodorante. ¿Me estás escuchando? Aquello era, pero fea la cosa. Y en el calor de Jerusalén, fea la cosa. Una chilaca olía mejor. Gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Ve? Pero la mujer se habló a sí misma y dijo, si yo tan solo, pero no solamente dijo si yo tan solo, actuó en lo que ella dijo que tenía que hacer. La fe llegó porque oyó de Jesús. Es más, podemos ir ahí, creo que es en Lucas 7. No, perdón, Lucas 9. Lucas 8. Gloria a Dios. Estoy bien, porque ahorita estoy en otro mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Se me fue, pero por ahí está. Gloria a Dios. ¿Quién me puede decir dónde está el flujo de la mujer? Digo, la mujer del flujo.
Aquí está. Versículo 41, 40. Es en capítulo 8, Lucas 8, 40. ¿Ve? Voy a comenzar desde ahí porque quiero que vea que cuando usted aplica fe, cuando usted aplica fe, eso mueve todo el universo. ¿Ve? Usted no mueve el corazón de Dios con sus lágrimas. Por más que usted llore, lo que mueve a Dios es su fe. Y no es que mueve a Dios, sino que mueve lo que ya Dios dijo que iba a suceder. Cuando usted habla lo que Dios habló, que es palabra, la verdad absoluta. ¿Ve? Había un hombre, vamos a ver aquí. Del otro lado del lago, la multitud recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó, cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Oiga esto. Muchos dicen, bueno, pero es que Dios no me pone atención. No, es que tal vez Dios está usando, está haciendo algo que es de mucha importancia ahorita, pero Él no te dejó, no te está dejando. ¿Ve? Él está a cargo de eso, Él ya sabe. Dice, mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Ahora aquí viene lo lindo, ¿ve? Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Óigame, qué duro esto, ¿eh? Conozco una persona que le acaban de sacar todo porque era una hemorragia continua. Y aunque tenía toallitas de las que tienen desodorante, aquello no estaba muy bien. Usted sabe que la sangre cuando comienza a coagularse y todo eso no es nada agradable. Somos humanos y podemos hablar, ¿sí? No estoy diciendo nada inmoral. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura, ni a un cura tampoco, menos a un cura. Aleluya. Ay, Dios mío. Acercándose a Jesús, por detrás le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. Al instante la hemorragia se detuvo. Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Entonces toda la gente, todos los religiosos ahí, todos los religiosos. Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, o sea, alguien me tocó con la intención de tocarme. ¿Sí? Todos lo empujaban, lo apretaban, pero alguien me tocó con intención, con propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó a rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Oiga esto, no tuvo ninguna vergüenza de declarar. Por eso dice la Biblia, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿sí o no? ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, que es lo mismo que sanidad. Entonces dice, hija, le dijo Jesús. Ahora, subraye esto. Dice, aquí, le dijo Jesús, tu fe, no mi fe, no mi fe, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado.
Ve en paz. ¿Cómo obtuvo ella la fe para llegar a Jesús? Lo oyó. Ella estaba dentro de la multitud, dice ahí, oyendo lo que el maestro estaba hablando. Yo no sé qué estaba predicando el Señor, pero Él estaba hablando, y cuando Él habla es la palabra de vida. Como nos pasó una vez en casa de Matthew. Yo no estaba predicando de sanidad, estaba predicando del bautismo, y la esposa de Matthew fue sanada de migraña. Porque cuando usted habla la palabra de vida, da vida. ¿Me estás escuchando? Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. Por otro lado, Pedro dice: Señor, si eres tú, ordéname que venga hacia ti. Y claro, Pedro recibió la palabra del Señor, salió del barco, había una tormenta, y Jesús le dijo: Pedro, ¿por qué tuviste miedo? Porque comenzó a hundirse. ¿Se acuerda que él comenzó a hundirse? ¿Por qué se comenzó a hundir? Porque tuvo miedo. Así como nosotros podemos tener, el centurión, Jesús dijo: no he visto fe tan grande en todo Israel. También habla de hombres de poca fe. ¿Sí o no? Poca fe. Sí, ahí es donde el corazón de Dios puede agradarse o desagradarse, pero no enojarse. ¿Ve? El Señor no se enoja si tú no tienes fe, eso es tu problema. Ya Él te dio la medida de fe para que fueras salvo, ahora tú tienes que hacer que esa fe crezca para que puedas obtener los otros beneficios del reino de Dios. ¿Sí me estás escuchando? Para obtener los beneficios del reino de Dios tienes que obtenerlos por fe. No caen solitos simplemente porque tienes una cara bonita. ¿Sí me explico? Tienes que aplicarte, tienes que estudiar la palabra de Dios, tienes que ir a la iglesia a oír mensajes de fe, a oír otras personas dar testimonio de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en sus vidas. Ahí es donde comienza entonces la fe a crecer en uno y a aumentar y aumentar, y mientras más fe quieres. Yo le dije a los americanos el domingo: tú vas y compras unas acciones de una compañía y comienzan a ganar dinero. Si eres inteligente, ¿qué es lo primero que haces? Comprar un poco más de acciones, porque vas a tener un mayor ingreso, ¿sí o no? A menos que la compañía se vaya de pique. Pero yo le voy a decir una cosa: el reino de los cielos nunca se va a ir de pique. Las acciones del reino de los cielos siempre van para arriba. ¿Cuántos dicen amén? La fe siempre va para arriba. Si yo puedo ver que la fe en mi vida puede causar cosas buenas, con mucho más razón voy a buscar más fe, ¿sí o no? Porque no soy ningún bobo. Dios me dio una mente en el alma para yo capacitar y entender: un momento, esta fe da resultado. Más vale que yo me meta más en la fe. Y por dentro el Espíritu dice: sí, eso es precisamente lo que te estoy diciendo, que tienes que meterte en la palabra, leer la palabra, oír la palabra, meditar la palabra, actuar en la palabra, como hizo esta mujer. Ella actuó en lo que dijo que iba a hacer y fue sanada. ¿Cuántos dicen amén? Fe no es solamente decir, porque acuérdense que estuvimos en un lugar un tiempo atrás donde le decían a uno que con solo que yo confiese. No, es que no se trata de solo confesar algo, hay que creer con el corazón. ¿Me explico? Y también tiene que estar de acuerdo con la verdad absoluta. Santiago dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. O sea, hay manera buena de pedir y hay manera mala de pedir, ¿sí o no? Gloria a Dios. Aleluya. Yo le pregunté a Matthew, le digo: ¿tú le comprarías una motocicleta a tu hija si ella te la pidiera? Me dice: ni a palos, jamás. Peligroso. Le digo: pues Dios es igual.
Hay veces que tú le pides a Dios algo y Dios sabe que no va a ser bueno para ti y no te lo da por más que pidas. Porque Dios sabe lo que es bueno para ti. Tú mismo no sabes lo que es bueno para ti, a menos que por medio de la palabra entiendas lo que es bueno para ti. Pero algunos, al no conocer la palabra, ¿qué es lo que hacen? Gloria a Dios. Si la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿qué pasaría si yo aplico fe? ¿Qué es lo opuesto de desagradar? Agradar. ¿Ve? Hay dos cosas que ocurren aquí cuando comienzas a vivir en fe o por la fe. Número uno, tu vida mejora. Tu vida mejora. ¿Me estás oyendo? Porque la fe trae vida. Tu vida comienza a mejorar, a superar y agradas al Padre. ¿Eh? ¿No dijo una vez el Padre cuando Jesús salió de las aguas: este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento o estoy agradado de Él? Él no solamente dice eso de su Hijo Jesús, Él puede decir lo mismo de ti. Estoy agradado de lo que el trabajo que estás haciendo. Me agrada verte estudiando mi palabra. Me agrada verte confesando mi palabra. Me agrada verte actuando en mi palabra. Aleluya. ¿Me estás escuchando? Eso es vivir por fe o por la fe. Volvemos a lo mismo. Dios no me puede pedir a mí, con esto ya podemos ir cerrando. ¿Cuánto tiempo queda, señor camarógrafo man? Ya son 45 minutos, sigue. Gracias, muy amable es usted. Dios no me puede pedir a mí que yo viva por fe si Él no me da la provisión para que yo pueda recibir fe. Pero es todo lo que Dios me da. Volvemos al ejemplo. Yo tengo un empleado, le digo: quiero que escarbes una zanja, y le doy la pala y el pico o el pick. Pero está en él en que comience a escarbar la zanja, ¿sí o no? Si cuando yo llego veo que no ha hecho la zanja, pues yo no voy a estar agradado de eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dios no solamente te dice: mira, yo quiero que tú vivas por fe, y no lo digo para... Dios no te lo dice porque Él necesita que tú vivas por fe. No, el que necesita vivir por fe eres tú. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Qué bonito poder vivir de una forma donde ni una sola necesidad tengo en mi vida. ¿Cómo llego yo a ese lugar donde yo puedo decir: yo no necesito nada, porque mi Señor me suple todo lo que necesito? ¿Cómo llego yo ahí, por Dios? ¿Cómo llego yo ahí? A mí no me falta nada, porque mi papá, Dios, es mi pastor y nada. ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? Usted sabía que usted le puede ordenar a su cuerpo. Yo no estoy todavía en ese lugar, pero yo le puedo ordenar a este cuerpo que se sujete a la verdad absoluta que dice que por las heridas de Cristo Jesús yo soy sano, y el cuerpo tiene que sanarse. Y eso se llama andar en salud divina. Puede haber una sanidad divina, pero Dios no quiere solamente que tengas sanidad divina. Dios quiere que tú andes en salud divina. ¿Cuántos dicen amén? Pues para andar en salud divina, ¿qué necesitas hacer? Ponerte a trabajar en la palabra de Dios. Hermano, ¿y cuántas veces tengo yo que oír? Las veces que sea necesaria, hasta que la fe, hasta que la fe tome el control de la situación. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros los humanos? En vez de comenzar a confesar la palabra de Dios,
comenzamos a confesar lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos de otros. Hermano, pero es que usted no sabe, viera el dolor que tengo, a mí no me importa la palabra absoluta de Dios. Bueno, sí me importa, pero la palabra absoluta de Dios, donde Dios quiere que tú andes en la verdad absoluta, dice que ya por las llagas de Cristo Jesús ya tú fuiste sano. Tu mente no lo entiende, tu cuerpo menos, porque tu cuerpo le duele, siente, me explico, oye, ve, va donde el doctor, está como Venancio, ¿verdad? Venancio va a donde el doctor, le enseñan una radiografía, el doctor le dice, mira que hay un problema. Y dice Venancio, ¿cómo no? Si tengo la muerte adentro. Algunos no lo entendieron. Es que vio la radiografía y ve el esqueleto, entonces Venancio dice que tengo la muerte adentro. ¿Ah? Ese Venancio nunca se va a sanar, ¿por qué? Porque vas a su... Ay, Padre, había que sacar un poquito de alegría en esto, ¿sí? Nosotros basamos, como les dije de un principio, está la fe natural, que es relativa. Y está la fe espiritual basada en una verdad absoluta. Si tú no estás viviendo en la verdad absoluta, entonces necesitas hacer algo para moverte y andar en la fe absoluta, ¿sí o no? O en la verdad absoluta. Yo voy, sé que tengo que ir, por ejemplo, a Lancaster, voy a la gasolinera, yo no le echo un cuarto de tanque de gasolina al carro porque sé que no llego. ¿Cuántos dicen amén? Yo le lleno el tanque a la gasolina para asegurarme de que por lo menos llego, ¿verdad? Y si tengo que regresar y se me bajó, le puedo volver a echar allá. Pero soy inteligente como para no echarle un cuarto de gasolina, un cuarto de tanque cuando tengo que ir, ¿verdad?, a un lugar donde se me va a usar medio tanque de gasolina. Hay que ser bien bobo. Aleluya. ¿Están captando lo que el Señor nos está enseñando esta mañana? ¿Sí? ¿Tú quieres llegar en el reino de los cielos a grandes distancias? Pues llena tu tanque. Llena tu tanque, ¿pero de qué? De la verdad absoluta. De la verdad absoluta. Eso se lo tuve que decir a Pedro. Pedro, tú estás oyendo una verdad relativa. Y estás creyendo la verdad relativa que el doctor te dice que estás mal. Pero mi doctor Jesús, que es la verdad absoluta, dice que ya Él te sanó por sus heridas. ¿Cuál verdad vas a creer? Ay, hermano, pues usted no sabe lo difícil que es. Yo sé lo difícil que es. Yo tengo un cuerpo humano igual que suyo. Bueno, no igual, yo soy hombre, usted es mujer. Pero tengo un cuerpo humano que siente, que huele, que ve, ¿verdad? Y una mente que pues durante los años fue educada, o un alma, pongámoslo así, no tanto la mente, a un alma que lo único que sabe es lo que ve, lo que oye, ¿verdad? Y con eso basa su vida. Esto es un reto que les estoy dando y se lo está dando el Señor, un reto para su vida. Y nunca es tarde, porque Abraham era un viejo de 100 años y tenía una cosita así que no, ¿verdad? Y Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. ¿Me están escuchando? A un anciano de 100 años le dice Dios, tú vas a ser padre de multitudes. ¿Quién habló ahí? La verdad absoluta. ¿Aló? Y la Biblia dice que Abraham, en vez de mirar y decir, imposible, es que usted no ve que yo... No, dice que se fortaleció en la fe. ¿En cuál fe? En la que Dios le transmitió cuando le dijo, vas a ser padre de multitudes. ¿Me estás escuchando, mi amado? Las circunstancias no
tienen que afectar la verdad absoluta. La verdad absoluta es la que cambia las circunstancias. Ay, hermano, pero es que usted no entiende. No, yo entiendo. A mí me han operado un montón de veces. Me han metido tubos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y todo eso lo pude haber evitado. ¿Sabías? Todo eso lo pude haber evitado si yo anduviera viviendo en la fe, en la verdad absoluta. ¿Me estás escuchando? Y es que esa es la voluntad de Papá Dios. Hermano, pero es que si la voluntad de Dios es que yo me muera, y eso le trae gloria a Dios. ¿Ah? ¿Le traerá gloria a Dios que lo vean a usted en una cama con un montón de tubos? Y ¿le traerá gloria a Dios eso? No, y no lo digo para ofenderte ni para hacerte sentir mal, pero hay manera de salir de todo eso y es recibiendo la verdad absoluta. Cuando el Señor habla, esa es la única verdad que tú necesitas. Por eso la misma Biblia dice en Proverbios 4:20, que preste atención. Es más, vamos un momento ahí, con eso voy a cerrar. Eso ni lo tenía yo planeado en mis notas, pero eso me lo acaba de traer el Señor a la memoria. Proverbios 4:20. Aleluya. Dios es tan bueno con nosotros. Hijo mío, dice, presta atención. Ay, santísimo. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las palabras de cualquier baboso que quiera arruinar tu vida. Mis palabras, dice el Señor, escúchame a mí, porque mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando dice escucha, quiere decir presta atención. ¿Sí? Porque hay unos que oyen, pero les ¡pium! ¡Pium! ¿Han ido alguna vez a una fiesta de cumpleaños y hay una piñata? En el momento que le revientan y la piñata se rompe, ¿qué hacen los chiquillos? Y algunos grandotes también. Se tiran a agarrar lo más que pueden, ¿sí o no? Gloria a Dios, pues aquí le estoy tirando a usted un montón de cosas. Agarre todo lo que pueda agarrar. Aleluya. Este mensaje vale un montón de plata. Tráigame la platón de la ofrenda, vamos a cobrar. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. ¿Qué es lo que hace uno cuando sale de la iglesia? Lo primero que hace es volver a ver la chiquilla que va cruzando la esquina. ¿Sí? Ya no tiene la vista puesta en lo que el Señor dijo, sino que, ¿por qué? Porque la carne, ¿sí? La carne. Por eso decía Pablo, yo disciplino esta carajada. Lo tengo que disciplinar porque está tan indisciplinado. Yo era tan indisciplinado que me botaron de 3, 4 colegios. Santo Dios. ¿Se dan cuenta? O lo primero que hace es poner el radio a ver otra música. ¿Aló? No es que Dios no me permita, me está dando un consejo para vivir, ¿sí o no? Me está dando un consejo aquí para vivir bien. No es que Él quiera imponer su voluntad sobre la mía. No, Él dice, tú haz como quieras. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú haz como quieras. Yo no te voy a reprender, no te voy a lastimar. Yo te amo. Pero te estoy diciendo esto para que puedas vivir una mejor vida.
¿Aló? ¿Sí o no? No las pierdas de vista, déjala llegar a lo más profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran. ¿Traen qué? Vida a quienes las encuentran y dan salud a todo su cuerpo. ¿Qué les acabo de decir ahí? La verdad absoluta. ¿Sí o no? Si yo les digo tengo un jeans azul, es una verdad. Pero es una verdad relativa. Porque tú puedes decir sí, pero es un azul gastado. El otro puede decir sí, pero es un azul claro. Es una verdad relativa. La verdad de Dios es absoluta. No hay tal vez, no hay un posiblemente. ¿Me estás escuchando? Si la Biblia dice que eres sano, no hay un posible que sí, tal vez no, tal vez a lo mejor puede ser. Es absoluta. Y tenemos que aprender a tomar lo absoluto de Dios y hacerlo absoluto en nuestras vidas, si queremos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Más sencillo no canta un gallo, ¿verdad que no? Sí les hablé ¿entendieron lo que les dije? Porque ni yo me entendí. Yo nada más lo estoy recibiendo en mi espíritu. Y les estoy hablando sin las notas porque estoy dejando que el Espíritu hable. Ya yo he estado estudiando esto por días tras días tras días y me estoy dando cuenta que, bueno, yo he cometido fallas y sigo vivo porque Dios me ama. Pero yo pude haberme evitado un montón de dolores de cabeza y un montón de enredos si yo simplemente hubiera tomado la verdad absoluta de la palabra y hacerla absoluta en mi vida. ¿Entendiste esa parte? Dios no la puede hacer absoluta en mi vida. El que la hace absoluta en mi vida soy yo. ¿Sí? Dios me da su absoluta verdad y está en mí si yo tomo la verdad absoluta de Dios y lo hago absoluto en mí. Punto, se acabó. ¿Sí o no? Aleluya. Es tu decisión y yo creo que esa decisión la podemos tomar hoy mismo. Señor, hoy tomo la decisión. Yo voy a hacer que tu verdad, que es verdad absoluta, tome absoluto control de mí. ¿Cuántos dicen amén? Tomo la decisión, esa es mi voluntad, ¿sí? Señor, yo ejerzo mi voluntad. Y mi voluntad es que yo voy a hacer que tu palabra, que es absoluta, tome absoluto control de mí. Aleluya. Pues, sí, bravo, aleluya, gloria a Dios. Apláudale al Señor, que Él es el que nos está hablando hoy. Si le va a aplaudir, yo no necesito aplausos. Toda la gloria le pertenece a Él. ¿Sí o no? Toda la gloria le pertenece a Él. Y Él nos está diciendo hoy, si tú tomas lo que yo te he dicho, que es la verdad absoluta, y dejas que ella tome absoluto control de tu vida, yo debería grabar eso y venderlo en YouTube. Es una frase poderosa. Alguien la escribió para que me la pase luego, porque yo ahorita la estoy diciendo, pero al ratito me tengo que acordar de todo lo que dije. Me está en la cámara, gloria a Dios. Dios te dice hoy, a los que estamos aquí y a los que están oyendo, mi verdad es absoluta, no hay otra verdad. Cuando hablé, en el principio dije sea la luz y ahí todavía está la luz, dice el Señor. ¿Sí o no? Verdad absoluta. Y eso no lo cambia nadie porque Él dice, yo no mudo, yo no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Jesucristo y la verdad son lo mismo porque el verbo en el principio era Dios.
Y el verbo es Dios. Y es la palabra. No cambia. Está en ti hacerla absoluta en tu vida. Y si tengo que repetir esta prédica otra vez, la voy a seguir predicando hasta que esta palabra se vuelva absoluta. ¿Cuántos están de acuerdo? Padre, gracias por tu absoluta verdad. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que la sabiduría de esta palabra absoluta, de esta verdad absoluta, empiece a trabajar primeramente en nuestro espíritu, llenándonos de esta palabra absoluta, de esta verdad absoluta, para luego tomar y disciplinar nuestra alma y nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti damos toda la gloria, toda la honra que tú te mereces. Y tu palabra misma dice, el cielo y la tierra pueden pasar, pero tu palabra, que es la verdad absoluta, nunca pasará. Siempre se va a cumplir. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Les recordamos que estamos en el 846 este del segundo Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, en el código postal 90059, todos los domingos a las 11 de la mañana y los viernes en casa de los hermanos Rentería, aquí en la McKinley, aquí nomás, una cuadra, todos los viernes a las 7 de la noche. Está poniéndose la cosa, esto está muy bueno, el fuego está encendido, así es que los esperamos en el nombre de Jesús. Amén.